Salmo 145, 1 al 3, todos juntos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bondad y misericordia para con nosotros en esta hora. Te rogamos, Señor, que por amor tuyo quieras hablar a nuestros corazones por tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, comprendamos tu verdad y tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Por favor, Señor, que sea tu palabra la que edifique, exhorte y consuele nuestras vidas. Que sea tu palabra la que nos vivifique en esta mañana. Te lo pedimos, Dios, dándote gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Nos corresponde el día de hoy reflexionar en el último salmo de David, un salmo acróstico. ¿Se acuerdan que hemos visto otros salmos acrósticos en donde cada estrofa comienza con una letra del alefato? Este es un salmo de esa manera, aunque solo le hace falta la letra nun. Los que son estudiosos y miran algunas versiones de la Biblia encontrarán que les hace falta ese párrafo con esa letra, pero en algunas versiones se utiliza parte del versículo 17 dentro del versículo 13, añadiendo la parte que dice: fiel es el Señor a su palabra y santo es en todas sus obras. Este acróstico inicia la última parte ya del salterio, que es una parte de alabanza exclusiva. De aquí en adelante, todos los salmos solamente van a enfatizar en la alabanza a Dios, más que peticiones personales o el favor de Dios por su pueblo. Se nos hace un llamado en general a que todos tributemos alabanza al Dios eterno, al Dios que es santo, al Dios que es glorioso y misericordioso. Es muy conveniente, hermanos, para los creyentes hoy, como lo fue para los exiliados que regresaron de Babilonia, como lo fue para la generación de David en su tiempo, como lo fue incluso para David mismo, es conveniente para nosotros considerar las obras y las perfecciones de Dios de tal modo que nuestro corazón se llene de admiración, se llene de profundo gozo y que expresemos nuestra gratitud a Dios en alabanza. ¿Cómo podemos llegar a hacer estas cosas? Cuando nos enfrascamos o nos atascamos en nuestros problemas, en nuestras necesidades. Ya vimos en otros salmos a David clamando a Dios fervientemente, pidiendo perdón o pidiendo misericordia ante la opresión del enemigo, pidiendo ayuda en medio de la aflicción. Pero ahora en este salmo final, en esta hermosa composición, se demuestra la fe madura que ha caminado con Dios, que ha conocido a Dios, que ha visto la bondad del Señor en todo su caminar y se impresiona ante los hechos del Señor y prorrumpe así en verdadera alabanza y en una composición poética en forma acróstica, declarando esta exaltación del nombre de Dios. Quiera el Señor concedernos a nosotros hoy una fe madura también, una fe que aprende a depender de Dios, una fe que aprende a considerar sus obras, o una fe que ha aprendido a rendirse al Señor día tras día, y por eso pronuncia una alabanza genuina a su Señor, a su Salvador, a ese que es Dios y Rey. Esto es lo primero, Dios y Rey. Estamos ante un salmo de alabanza a aquel que es Dios y Rey. Comienza el salmista con este cántico que nosotros hemos escuchado por siglos: te exaltaré, mi Dios, mi Rey.
Literalmente, David está diciendo, te exaltaré, Dios mío, el Rey. El único Rey. Él se expresa de Dios como el Rey. Tiene allí un determinante, el Rey. No solamente mi Rey, mi Rey personal, el Rey que yo reconozco, sino dice el Rey universal. Y este Rey es digno de alabanza. Precisamente, como David decía en el libro segundo también, Dios es el único y exclusivo Rey. Incluso David, siendo rey, era súbdito del gran rey, del Rey todopoderoso. Era un esclavo, un siervo de ese rey. ¿A quién está alabando David aquí, hermanos, en este salmo? Ante las perfecciones y obras de quién está él admirado, ante el Dios que es Rey universal. Y otra vez, tengo que decirlo, Dios es Rey universal. No se nos olvide. Todos los salmos lo hemos recordado, todos los salmos lo hemos dicho. Este Rey universal merece alabanza eterna. El compromiso que hace el salmista aquí, versículos 1 y 2, es de bendecir o alabar el nombre de Dios ahora, en el futuro y por la eternidad. Es lo que se repite en estos versículos y se enfatiza así: Dios merece alabanza eterna. Y esto nos enseña a nosotros que debemos adorar al Señor no solo el día del culto público, sino todos los días de nuestra vida. Como también el apóstol Pablo nos exhorta allá en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero esto no es un mero rito esporádico, no es una mera actividad pasajera. Esta es la razón de nuestro existir. Esta es la razón de nuestro existir, mis hermanos. Somos llamados a glorificar al Señor y gozarnos en Él para siempre, en eterna comunión, en eterno gozo, en eterna alabanza al Dios que es eterno, al Dios que es nuestro Rey, que es infinitamente grande. David decía, la grandeza del Señor es inescrutable, es infinita, no la alcanzamos a comprender. No hay absolutamente nadie como nuestro Dios, no hay nadie digno de ser alabado como Él es digno de ser alabado. Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es inmutable. ¿Se acuerdan qué significa que es inmutable? No cambia. Su verdad permanece para siempre. Sus perfecciones son las mismas, ayer, hoy, por los siglos. Así nos lo dice la pregunta número 4 de nuestro catecismo menor. Ese Dios que es infinito, eterno, inmutable en su ser, en todas sus perfecciones. La grandeza del ser de Dios, las perfecciones de Dios, las obras de Dios son inescrutables. No somos capaces de comprenderla, de conocerla en su plenitud. El salmista mostrará algunas evidencias de esta grandeza de Dios que lo conduce invariablemente a enaltecer al Señor, al hablar de esa grandeza, al hablar de ese poder supremo. Los de la vieja guardia aquí recordarán tal vez un corito infantil que habla de lo grande que es el amor de Dios, que no podemos ir arriba de Él, o afuera de Él, o debajo de Él. Nuestro Dios y Rey es infinitamente grande, y no hay nadie como Él. Es infinitamente glorioso. La fama de Dios es incomparable. El esplendor de la grandeza del Señor es incomparable.
No hay ningún rey terrenal, no hay ningún gobierno humano tan grande, tan glorioso como nuestro Dios. Ayer comentábamos con un familiar que el Estado intenta controlar todo, atribuyéndose competencias que no le corresponden. El Estado pretende ser Dios, pero esta idolatría finalmente no prosperará. Solo hay uno que es nuestro Dios, solo hay uno que es nuestro supremo Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo Jesucristo es especial. Me acuerdo de estas palabras de una querida hermana mayor en la primera iglesia local de la cual fui miembro. Espontáneamente en una conversación cotidiana, ella dijo, el único especial es Jesucristo. Y tiene toda la razón, solo Jesucristo es infinitamente glorioso. Y como dice acá el salmista, generación tras generación ha de celebrar sus obras, ha de celebrar su gloriosa cruz, porque toda generación un día unida, como dice Apocalipsis 19:1, proclamará aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ante esa gloria de nuestro Dios, nuestro deber, así como el del salmista, es meditar, reflexionar, pensar en las obras y en la grandeza de nuestro Dios. Pero también dar a conocer esa grandeza del Señor. Leamos, por favor, del verso 4 al verso número 7. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Una generación a otra transmitirá el conocimiento de tus obras, decía el salmista, mediante la alabanza, mediante himnos, mediante salmos que registran y que celebran la alabanza de Dios. Parte de eso es lo que hacemos un día como hoy, lo que hacemos en el culto público. Pero eso es también lo que debemos hacer en nuestro trabajo diario de discipular a las naciones. También comentábamos, la única solución para que pueda haber un gobierno justo es el discipulado a las naciones, que la gente reconozca a Dios. Era lo que comentábamos con este familiar. Una generación a otra tiene que transmitir la verdad de Dios, pero hay que hacerlo en el contexto de la iglesia, pero en el contexto de cada familia en particular y en toda la sociedad, en todos los aspectos de la cultura. Decía Barnes, la grandeza de Dios, su infinitud en sí misma es motivo justo de alabanza, pues debemos regocijarnos de que exista un ser infinito y eterno, y como toda esa grandeza se emplea en la causa de la verdad, la ley, el buen orden, la justicia, la bondad, la misericordia, debe suscitar una alabanza continua en todas partes de su dominio. Si esto es lo que proclamamos, si esto es lo que enseñamos a nuestros pequeñitos, entonces nuestra sociedad también podrá contar las alabanzas de nuestro Dios. Lo segundo que el salmista nos presenta en este salmo de alabanza es que está dirigido a exaltar la misericordia de Dios. Muchos salmos lo hacen, ya lo hemos visto. Pero este salmo, titulado de forma sencilla Salmo de Alabanza, se encarga de enaltecer la misericordia divina para con toda su creación.
nos llama a considerar esta misericordia que es grande. Versículo número 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así como Dios es infinitamente grande, así su misericordia también es infinita. Ese amor de pacto, esa misericordia revelada por sí mismo en todas sus obras. El salmista nos recuerda lo que había dicho en otros salmos a la luz de la experiencia que él tuvo, pero a la luz de la experiencia también de todo el pueblo de Dios. Y a la luz de la revelación de Dios mismo, vayamos un momentico a Éxodo, capítulo 34, versículos 6 al 10. Y recordemos ese pasaje cuando Dios renueva el pacto con su pueblo, este pueblo que había pecado contra él. Y miren cómo Dios se revela, cómo Dios se manifiesta. Éxodo 34, del 6 al 10. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Pasando Jehová por delante de Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó a la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por piedad. Y él contestó: He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Miren cómo Dios manifiesta su misericordia a Moisés y a toda la nación, a todo el pueblo de Dios. Una misericordia extremadamente grande. La misericordia de Dios es grande y esa misericordia se manifiesta en todas sus obras. Es por eso que todas las obras de Dios son dignas de suprema alabanza. Versículos 9 al 13, por ejemplo, está diciendo: bueno es Jehová, ¿para con quién? Para con todos. Bueno es Jehová para con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Así que te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Todos los santos en el cielo y en la tierra, todos los ángeles alrededor del trono de Dios, todo pueblo en la tierra, todos, dice el salmista, deben unirse o se unen para proclamar la alabanza de Dios. David no se avergonzaba de ser un adorador de su Dios y Rey. Y su compromiso era confesar a Dios en público, era hacer que otros también confesaran a Dios de esa manera. No solamente mantener una fe privada. ¿Han escuchado eso? Que hay que mantener la fe en privado, como algunos quieren que tengamos hoy. Una fe que se encierre en las cuatro paredes del templo o en la casa, pero que no trascienda a la escuela, al trabajo, a la cultura, a la política, a la ciencia, etc. Pero lo que ocurrió con David, mis hermanos, pasa con todo verdadero creyente. Y es que el pensamiento de la bondad de Dios
de la magnificencia de su reino, de la grandeza de su misericordia, llena el corazón y lo hace rebosar de gratitud. ¿Están llenos nuestros corazones de gratitud al Señor? ¿Estamos considerando la grandeza de Dios? Decía un comentarista, la gente habla de lo que le interesa. ¿Estamos de acuerdo? La gente habla de las cosas que les complacen, de las cosas que desean comprender, de aquellas en las que ven dificultades que desearían tener resueltas. Pero una característica de los santos, es decir, del pueblo de Dios, es que hablan de Dios y de su reino. Una característica del pueblo de Dios es que el tema le resulta mucho más agradable o tan agradable como a otros les agrada conversar de sus casas, granjas, mercancías, hijos, amigos, noticias, política, literatura o ciencia. ¿Cuál es el tema constante de tus conversaciones? ¿Qué son los pensamientos que llenan tu mente con frecuencia? ¿De qué sueles hablar? ¿Qué es lo que atesoras en tu corazón y que hace parte de tu vida diaria? ¿Qué es lo que abunda en tu corazón y de lo cual habla tu boca? ¿Ante quién te rindes? ¿Y el señorío de quién estás exaltando? ¿Qué clase de educación deberíamos procurar? ¿Una educación atea? ¿Una educación que enseña a los hombres los poderosos hechos de Dios y la gloria de la magnificencia de su reino? ¿A qué se están orientando hoy las nuevas generaciones? ¿Cuál es el compromiso de la sociedad y cuál es el compromiso de la iglesia en este sentido? ¿Cuál es el compromiso de cada familia aquí representada? ¿Qué tan dispuestos, amados hermanos, estamos a unirnos a esta expresión de alabanza por la misericordia de Dios? Esto implica un esfuerzo consciente e intencional en dar a conocer las grandes verdades de la redención de Dios lo más que podamos, hasta los confines de la tierra. Esto implica llamar a todos al arrepentimiento, porque el reino de Dios se ha acercado. Y este reino durará por los siglos de los siglos, no cambiará. Como cambian las dinastías en los pueblos, cuando se muere un rey o se acaba una dinastía. Este reino no será derrocado como pasa con las dinastías humanas. Sus grandes principios permanecerán firmes por todos los siglos. Acuérdense que David comienza el Salmo diciendo que Dios es su Dios y es también su Rey. Esta misericordia grande es una misericordia para todos. Se exalta esta misericordia disponible para todos, como acabamos de leer. Pero leamos también versículos 14 al 20. Consideremos por un momento esta misericordia para todos y para el pueblo de Dios en especial. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. El Señor es bueno con todos. El Señor es bondadoso y compasivo con todas sus criaturas. Está dispuesto a hacerles bien. Dios es el sustentador o sostenedor de todos los que caen, de aquellos que no tienen fuerzas para caminar por sí mismos.
de aquellos que se hundirían bajo las cargas de la vida si no fueran sostenidos. Pero Dios también es el que levanta a aquellos que están doblados o encorvados bajo los deberes o las preocupaciones o las pruebas de la vida. Dios es el que sustenta todo y el que sustenta a todos. Recordemos lo que se decía en el Salmo 104, versículos 27 y 28, a lo cual hace alusión también el salmista en lo que acabamos de leer. Salmo número 104, versículos 27 y 28. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Todo el Salmo 104 es esa alusión a la providencia misericordiosa del Señor sustentando toda la creación. Y acá también el salmista está diciendo cómo Dios sustenta a todos. Y también nos dice, Dios es justo. Al tiempo que es misericordioso, es justo. Dios no viola ningún derecho. Él es el que nos dio libertad. Pero Él no viola ningún derecho. Él no es injusto. Él es el que nos da el único derecho que tenemos. Y Dios no perjudica a nadie. Dios no exige de nadie un servicio que sea injusto. Dios no nos pide algo que sea injusto. Dios no hace arreglos para el perdón, para la salvación, si no son los mejores. Dios es perfecto en todo lo que hace. Pero el salmista insiste acá en esta porción que Dios está cercano a los suyos. Que Dios está cerca de todos, sí, porque Él está presente en todo lugar, en todas partes. Pero de manera especial está cerca de su pueblo, está cerca de nosotros, se manifiesta y nos da evidencia de su presencia con nosotros. Lo podemos comprobar cada vez que oramos. Lo podemos comprobar cuando alabamos su nombre. Pero lo podemos comprobar también en todas sus ordenanzas a las cuales hacemos bien en atender. Cuando consideramos las bondadosas intervenciones de Dios a favor de su pueblo. Cuando experimentamos la paz y el gozo que ya tenemos con Él. Recordemos también el Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Decía el salmista también que Dios cumplirá el deseo de quienes le temen, de quienes le adoran con reverencia, de quienes son sus verdaderos amigos. El mismo Señor Jesucristo, allá en Mateo 7, del 7 al 8, nos dice, buscad, ¿y qué pasará? Y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Y dice también que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Todos los que temen a Dios, los que se acercan a Él, serán guardados, serán defendidos, serán preservados por Dios. En todos estos versículos que acabamos de leer, vemos esa misericordia disponible para todos, pero misericordia que solo puede apreciar en realidad su pueblo, sus hijos, sus redimidos. Aprecian esa misericordia eterna del Señor. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Desde el Salmo número 1, se viene hablando de esto. Los que confían en el Señor, los que atienden a su palabra, serán como esos árboles plantados junto a las corrientes de aguas, dando su fruto a su tiempo. Pero no se levantarán los malos
en la congregación de los justos. Por último, este salmo es un salmo de alabanza universal, o un salmo que nos conduce a la alabanza universal. David podía considerar, en vista de todas estas cosas que ha reflexionado, a la luz de todo lo que se ha dicho en los 20 versículos anteriores, definitivamente ante el carácter de Dios y ante sus obras, lo único que yo puedo hacer es alabarle. Esa fue la actitud de David. Él podía decir, me encontraré entre aquellos que honran a Dios. Estaré con quienes lo reconocen como el Dios verdadero, quienes le rinden homenaje por lo que Él es y agradecen a Dios por lo que Él hace y lo que ha hecho a favor suyo. Que toda carne bendiga su santo nombre por todos los siglos de los siglos, que todos los pueblos, todos los que habiten en la tierra. Versículo 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Es a esto a lo que debe conducir una reflexión seria de las perfecciones, de los hechos de Dios. Pero es triste, mis hermanos, encontrarnos con cristianos irreflexivos, que no consideran lo que Dios es, que no consideran lo que Dios hace, que solo quieren de Dios una respuesta a cada petición o deseo caprichoso. Es lamentable que no maduremos en la fe, que no crezcamos adecuadamente y sigamos comportándonos como niños fluctuantes que no se alimentan de la palabra de Dios, sino de consejos mundanos de aquellos que tienen sus corazones no llenos de Dios, y por lo tanto sus corazones llenos de necedad, pues van a hablar necedad, de pronto disfrazadas como consejo científico, consejo profesional. ¿Ha escuchado que los gobernantes tienen sus consejeros, no? Siempre los han tenido. ¿Y qué consejo es el que le dan, por ejemplo, a los que gobiernan nuestra nación? Un consejo que desvía la mirada y la esperanza de Dios solamente. Es lamentable que incluso nosotros le creamos más al mundo y a los consejeros impíos que a Dios mismo. Y más terrible todavía, que obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Al punto que se ve reducida la alabanza a Dios simplemente a unos cantos para llenar espacio en una liturgia. En otros casos, pues es para entretener a la gente. Se cree que la alabanza es tiempo de entretener a un auditorio incauto, haciéndoles creer que Dios está ahí porque sienten una música especial que toca sus fibras, aunque hablen herejías. Amados hermanos, ¿cuál ha sido el resultado en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, de haber estudiado ya el libro de los Salmos por casi 3 años? ¿Qué ha pasado estos 3 años en nosotros? Estudiando cada domingo un salmo. ¿Qué hemos aprendido? Y más importante, ¿qué estamos poniendo en práctica de lo que hemos aprendido? ¿Hemos madurado? ¿Hemos aprendido a adorar a Dios mejor en cualquiera que sea nuestra situación, nuestra condición? Quiera el Señor hoy tener misericordia de nosotros. Quiera el Señor hoy llevarnos a considerar sus hechos maravillosos, como lo hizo con el salmista. De modo que nuestro corazón también se llene de agradecimiento al Señor al considerar su obra a favor nuestro. Y que así también nuestra boca se llene de alabanza y publique la alabanza de Dios e invitemos a otros a unirse a bendecir el nombre de Dios eternamente y para siempre. Quiera Dios que entendamos y caminemos en nuestro único y más grande propósito: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Oremos. Padre Celestial,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias por permitirnos hoy reflexionar en esta palabra, en este salmo, en donde se nos enseña a alabarte por tus hechos poderosos, por tus obras maravillosas. Señor, te ruego que tengas misericordia de cada uno de nosotros, para que de la misma manera aprendamos a reflexionar en lo que ya tú has hecho, en lo que Cristo ha hecho, y que nuestros corazones se llenen de ti, que nuestros corazones sean fortalecidos en ti. Ayúdanos, Padre Santo, por amor tuyo. Ayúdanos para que tengamos también este mismo deseo piadoso, sincero, real, de dar a conocer tus virtudes, de dar a conocer tu alabanza, y que estemos realmente comprometidos con enseñar a otras generaciones la grandeza de tu poder, la magnificencia de tu reino, y que podamos propender, Señor, porque todos, absolutamente todos, escuchen la buena noticia y se rindan ante ti. Ayúdanos cada día a rendirnos a ti, Señor mío, y a considerar tus hechos poderosos, que esto llene nuestro corazón, para que sea de esto lo que hable nuestra boca. Encamínanos, Padre Celestial, guíanos por amor de tu nombre y ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Por favor, abre nuestros corazones para que creamos tu palabra, abre nuestro entendimiento para que la podamos recibir. Danos la gracia que necesitamos para ponerla por obra. Ayúdanos, Dios, y quita de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestro entendimiento, toda distorsión de tu palabra, toda oscuridad, todas tinieblas. Ayúdanos, Padre, a ver con claridad tu verdad y a regocijarnos en ella. Haz tu obra en cada uno de nosotros conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén.